Vamos a dar inicio a este programa de resiliencia corporativa. Voy a presentar aquí a los ponentes y agradecerle muchísimo a Paco Nogues, que se encuentra aquí con nosotros desde Estados Unidos, y a José Carvajal, que también nos acompaña. Ahorita se encuentra Pepe en Chicago, y les agradezco muchísimo a la firma EY que esté participando con nosotros en este programa, que lo que pretende y su finalidad es beneficiar a las empresas de la región sureste. Ha sido un trabajo laborioso que hemos venido realizando, y lo que perseguimos principalmente es que las empresas puedan encontrar oportunidades y detectar todos los riesgos que se encuentran en las actuales condiciones. ¿Cuál es el motivo o lo que nos motiva ahorita a estar aquí? En realidad, digo, si lo analizamos de fondo, es una necesidad de supervivencia. Las empresas se encuentran pasándola realmente mal por diversos factores, tanto globales como nacionales y locales. Una de las herramientas que se están utilizando a nivel global desde hace muchos años es la resiliencia empresarial o corporativa. Pero bueno, vamos a ver qué significa esto a través de la Real Academia Española. Una primera definición nos dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Una segunda definición nos dice que es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. En el lenguaje corporativo la podemos entender como la capacidad institucional de administrar riesgos, superar vulnerabilidades a través de la innovación. Vale la pena que reflexionemos y pensemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar y si merece la pena accionar e innovar ahora. De este trabajo que realizamos, hicimos una encuesta para analizar el estado en el que se encontraban los empresarios aquí en el sureste. Una encuesta se realizó en línea y otra la realicé de manera personalizada vía WhatsApp. Ahorita vamos a ir mostrando los resultados, pero vamos primero a ver el aspecto financiero con Paco Nogues, que es socio de la firma EY. Claro que sí, Eric. Mi nombre es Paco Nogués, soy socio del equipo fiscal de Oil and Gas en EY México, y estoy basado en Estados Unidos. Como bien comenta Eric, pero bueno, creo que tenemos una relación ya bastante larga, una relación profesional bastante larga, y es un placer poder estar con ustedes. Cualquier pregunta que tengan a través del chat la pueden realizar, y al final del webcast, con todo gusto, podemos tomarnos algunos minutos para contestar. Del lado de EY nos va a apoyar José Carvajal a platicar también de la parte de transfer pricing. Debido a que creemos que también es un tema bastante relevante en estos días, y más considerando el tema del COVID, que todos ya conocemos. Y también va a estar con nosotros María Sierra, que es parte de mi equipo, para exponernos algunos temas adicionales de la reforma fiscal. Pero bueno, eso en términos generales. Como primer mensaje, es importante mencionar que estamos viviendo momentos inciertos desde un punto de vista económico, en los que realmente es difícil poder hacer una predicción precisa del futuro de la economía mexicana. Pero bueno, aún así la Secretaría de Hacienda, como ustedes saben, publicó en abril de este año los precriterios de la política económica del país, que ya consideran un posible impacto del COVID en la economía,
y también el actual entorno del precio del petróleo en la economía para 2020 y 2021. En términos generales, la Secretaría de Economía prevé un crecimiento negativo en el PIB, que va a ir entre un 3.9 y 0.1%, que honestamente la verdad parece optimista en comparación con la estimación del crecimiento negativo que recientemente publicó el Fondo Monetario Internacional, que es del 6%, y que incluso ellos esperan que exista una mayor contracción en la economía en comparación a lo que ocurrió en la crisis financiera del 2008. En términos inflacionarios, la perspectiva de la Secretaría de Hacienda sigue siendo similar a estimaciones anteriores, es decir, que se encuentra en un rango entre el 3 y el 4%. Y bueno, y respecto al tipo de cambio, todos sabemos que el precio se depreció muy fuerte en meses anteriores, hasta un 30% en comparación al observado a principios de este año, pero poco a poco ha sido recuperando, ¿no? Ya ahorita en mayo ya está a niveles menores. En términos del precio del petróleo, la mezcla mexicana llegó a disminuir en más de un 80%, incluso se fue a valores negativos, como ustedes saben, por ese tema de la sobreoferta que hubo a nivel mundial, pero de igual manera se ha ido recuperando poco a poco. Ahora, pasando a términos de Pemex, Pemex es claramente una de las prioridades, Pemex y CFE son claramente una de las prioridades para nuestro nuevo presidente, pero también es un hecho que continúa teniendo dificultades en materia financiera, no ocasionadas por este gobierno, sino son problemas financieros que se vienen arrastrando desde hace ya muchos años. Y derivado de esto, las agencias crediticias, de calificación crediticias como Moody's y Fitch, recientemente rebajaron la deuda de Pemex a junk o basura, cosa que la verdad es un impacto fuerte para el país. En este sentido, Pemex continúa teniendo una perspectiva negativa en términos de su capacidad para poder pagar sus deudas a corto y largo plazo. Y esto definitivamente lo que va a provocar, yo veo dos cosas inmediatas. Un aumento en sus costos financieros debido a que pues es más difícil ahora que pueda tener recursos financieros más baratos. Y número dos, pues que continúen la generación de problemas para el pago de sus obligaciones frente a proveedores. Y creo que en este caso los mayores afectados pues, son los prestadores de servicios, que pues, en la región sureste hay bastantes, ¿no? A pesar de que el gobierno que el nuevo gobierno ha inyectado efectivos recursos económicos por alrededor de $5 billones para liquidar parte de su deuda y además otorgó un incentivo fiscal en su régimen fiscal de exploración y producción por aproximadamente $2.8 billones, todavía no se alcanza a ver de manera clara cuál va a ser la estrategia bajo el cual Pemex va a poder cubrir la totalidad de su deuda. Solo para darles algunos datos, Pemex tiene alrededor de $18 billones de deuda que vence entre 2020 y 2022 y $75 billones que vencen entre 2023 y en adelante, o sea, 2023 y los siguientes 5 años. Dado este estado actual en el que se encuentra Pemex, nosotros creemos que Pemex está obligado a buscar nuevas fuentes de financiamiento en el sector privado. Por ejemplo, derivado del subdesarrollo que hay en muchos de los bloques que le fueron otorgados en ronda cero. Para que esto pueda ocurrir, pues forzosamente se necesita que tanto la CENER, la Secretaría de Hacienda y el mismo Pemex se encuentren alineados, lo cual la verdad ahorita parece un gran reto. Pero bueno, esta es solamente una idea a través de las cuales Pemex puede buscar monetizar sus activos, ¿no? Ok, ahora pasando al tema del COVID. Como parte de las acciones que tomó el gobierno mexicano para mitigar los efectos de propagación del COVID, todos sabemos que se publicó un decreto en el cual se suspendieron oficialmente hasta el 30 de mayo las actividades que son consideradas como no esenciales. Y
ya recientemente también se publicó un plan de reapertura en el que, digamos, de manera paulatina se irán reintegrando estas actividades no esenciales a partir del 1 de junio. De igual manera, todos sabemos que el gobierno lamentablemente ha sido un poco criticado por su respuesta y apoyo al sector privado derivado del COVID. Y se han hecho muchas comparaciones contra otras jurisdicciones en el mundo en el que se lanzaron paquetes de incentivos fiscales que han apoyado a las compañías y en el que lamentablemente México fue una excepción, pero de la misma manera el gobierno ha continuado dirigiendo sus recursos económicos a la construcción de infraestructura pública, como la refinería de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el proyecto del Tren Maya. Además, el gobierno también recientemente anunció la reducción de salarios al sector público, pero prometiendo que no habrá despidos. Y por último también, recientemente, derivado de este ambiente de COVID, el SENACE publicó la suspensión de los periodos de prueba de los proyectos renovables. Y seguido de eso, la CENER publicó una nueva política que la verdad ha resultado bastante controversial y que ha derivado en amparos y litigios ante, digamos, estas nuevas regulaciones que van en contra de los proyectos renovables. En cualquier caso, creo que también es relevante señalar algunas acciones tomadas por el gobierno desde la perspectiva fiscal. Digo, primero, se mantiene la promesa de no crear nuevos impuestos federales. Sin embargo, esto no ha eximido a los gobiernos estatales de poder hacerlo, como recientemente fue el caso de Baja California, donde se incluyeron un nuevo impuesto para las actividades de downstream o aguas abajo, es decir, la comercialización de petrolíferos y gasolinas, diésel. Entonces, esto creo que es algo que recomendamos estar monitoreando. También, se ha prometido que los procesos de devolución de IVA se acelerarán para los contribuyentes, aunque también sabemos que esto ha ocasionado el inicio de auditorías por parte del SAT, que suspenden los plazos para poder obtener una devolución. Tercero, también se publicó la posibilidad de solicitar el aplazamiento de pagos de seguridad social por concepto de empleados, que creo que es una facilidad que se puede tomar ante estos momentos donde hay necesidades de flujo de efectivo. Y por último, también se extendió el plazo para poder presentar la declaración anual de ISR para personas físicas al 30 de junio de este año. Ahora, creo que también es importante comentar cuáles son algunas de las medidas que las empresas deben empezar a tomar ante los retos de liquidez que están viviendo. Para esto, estamos recomendando dos principales medidas. Primero, para cuantificar los efectos fiscales en materia de ISR. La primera, creo que es importante hacer un análisis de proyecciones que tendrá el ISR anual contra los pagos provisionales. Como todos sabemos, los pagos provisionales se calculan con base en un coeficiente de utilidad que se determina con base en el ejercicio anterior, y probablemente esos pagos provisionales puedan dar un monto mayor al que puede dar el ISR anual. Entonces creo que es importante que se proyecte esto para saber si en los pagos provisionales las compañías no van a acabar pagando algo mayor a lo que va a resultar el ISR anual. Y dos, creo que también es importante identificar cuáles van a ser los principales detonadores que pueden llevar a las empresas al pago de impuestos. Digo, esto es una idea muy general, pero déjenme lo aterrizo en dos principales conceptos. Primero es detectar cuáles son los momentos a través de los cuales las compañías van a tener que acumular ingresos para ISR que puedan detonar el pago de impuestos. Como ustedes saben, la acumulación de ISR en el régimen general de personas morales no va con base en flujo de efectivo, sino va con base en tres diferentes momentos que dispone la ley, más asociados a un devengo, ¿no? Y número dos, también el tema de retenciones por pagos al extranjero. Digo, hay muchas compañías en México que tienen interacción con el extranjero
y que los pagos que realizan son sujetos de retención. Sin embargo, la obligación de enterar la retención al SAT no necesariamente está ligada al pago, sino muchas veces con el solo hecho de que ya se detone la obligación de pago sin que exista el desembolso de flujo, existe la obligación de enterar el pago de ISR. Entonces son cuestiones que se tienen que monitorear. Otros temas es el tema de ganancias cambiarias. Con este tema de fluctuación que hemos tenido respecto al dólar, los activos y pasivos monetarios que están referenciados en moneda extranjera, pues también es importante monitorear que no se vayan a detonar ingresos por esos pasivos o activos monetarios, ¿no? Bueno, como pasos siguientes, para poder, digo, ya que hayamos identificado estas directrices que les mencioné, pues yo creo que se puede aterrizar a realizar los siguientes pasos. Uno, pues en caso de que los pagos provisionales vayan a ser un tema, la ley del ISR considera la opción de poder solicitar una reducción al coeficiente de utilidad. Y esto es para efectos de poder disminuir el monto de pagos provisionales de este año. Luego, también existe la posibilidad de poder pagar en parcialidades o en forma diferida el ISR y otros impuestos. Digo, esta es otra alternativa que se puede evaluar. Y bueno, por último, creo que también es importante realizar un estudio más detallado de los momentos de acumulación y las deducciones a las que las empresas van a tener derecho este año. Ahora, ¿cuáles son otras consideraciones claves desde un punto de vista fiscal que también consideramos relevante considerar en este entorno actual? Muchos de estos temas también pueden apoyar a generar eficiencias en tiempo y en costos para las empresas desde una perspectiva fiscal. Lo primero que estamos recomendando es hacer un ejercicio de racionalización de número de entidades que integran los grupos corporativos para efectos de poder simplificar las estructuras. Muchas veces vemos empresas que tienen muchas compañías que no necesariamente todas están en operación o que tienen actividades segregadas. Digo, creo que este es un buen momento para analizar si las empresas deben tratar de simplificar sus estructuras, y esto puede ser a través de fusiones. Como todos ustedes saben, las fusiones no necesariamente detonan impactos fiscales si se hacen de manera correcta. Y bueno, también existen procesos de liquidación de compañías que automáticamente van a implicar una reducción en costos administrativos. Número 2, para efectos de poder eficientar el uso de pérdidas fiscales. Es muy probable que en estos años las empresas no vayan a generar las suficientes utilidades y existan preocupaciones de que se pierda el derecho a utilizar las pérdidas fiscales en el periodo de 10 años. Entonces, para esto, lo que estamos recomendando es analizar, disminuir las tasas de depreciación. Como ustedes saben, para efectos fiscales, las tasas son máximas. Entonces, existe posibilidad de poder elegir tasas menores. De igual manera, es importante analizar el tema de retenciones que les comenté por operaciones con residentes en el extranjero. Para esto, creemos que existe flexibilidad para poder modificar contratos de operaciones intercompañía, de operaciones con terceros no residentes en México, para modificar las fechas de exigibilidad o las fechas de pago que puedan obligar a las compañías a tener que pagar el ISR por la retención. También, esto no es un tema muy relacionado a lo fiscal, pero pues también creemos que es un momento relevante para analizar posibles reestructuras financieras, ya sea por préstamos intercompañía o por préstamos con terceros. Digo, creo que ante este ambiente de incertidumbre en el que vive, existen muchos elementos económicos para poder lograr estas reestructuras financieras. También estamos recomendando realizar un health check respecto de la trazabilidad que la autoridad tiene respecto a la información que se presenta en la contabilidad electrónica, en los comprobantes fiscales digitales y en las declaraciones. Digo, como todos saben, todo esto ya se presenta de manera electrónica y la autoridad ya tiene la facultad de poder hacer comparativos que los puedan llevar a detectar diferencias y mandar cartas de invitación o incluso abrir auditorías, lo cual implica a las empresas tener que invertir más recursos y más costos
en dar contestación a estos requerimientos. Entonces, creo que es importante que las empresas empiecen a tener la imagen que tiene la autoridad de su empresa, es decir, ver qué diferencias pudieran existir entre lo que tiene entre lo que tiene la autoridad en contabilidad electrónica, CFDIs y declaraciones. Y por último, digo, todos sabemos que hay muchas empresas que han estado, digo, pues, trabajando desde casa, ¿no? Que incluso es el caso del despacho de Eric y el de nosotros. Entonces, para esto hemos empezado a ver cómo no solo nuestra firma, sino otras firmas han empezado a desarrollar herramientas de automatización para el cálculo de impuestos y presentación de contabilidad electrónica. Que esto, la verdad, lo que hace es facilitar mucho a los empleados de las compañías el cálculo de impuestos. Entonces, creo que también es un buen momento para empezar a evaluar estas herramientas de automatización para poder facilitar el trabajo desde casa y la transición que existirá cuando nos movamos nuevamente a nuestras oficinas. Digo, con esto yo concluyo mi parte y le paso la palabra a Pepe Carvajal, que va a platicar del tema de precios. Digo, no sé, Eric, si quieras comentar algo antes de que pasemos con Pepe. A Pepe Carvajal para que nos hable de todos los temas de precios de transferencia, ¿no? Claro que sí, Eric, Paco, muchas gracias. Pues primeramente, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José Carvajal y soy gerente senior de EY basado en Estados Unidos y básicamente coordinando proyectos de precios de transferencia para Latinoamérica, incluyendo temas en México. Espero que ustedes, sus familias, se encuentren muy bien de salud y es un gusto el poder acompañarlos el día de hoy como parte de este programa de resiliencia corporativa con la discusión de estos temas que sin duda son retadores, pero que también pueden representar buenas oportunidades para las empresas y los grupos que puedan adaptarse mejor a estos impactos inmediatos, así como a la nueva normalidad derivada de esta pandemia. Como ustedes saben, los principales impactos para las empresas en México por el COVID-19 pues han variado desde una posible disminución en las ventas o en la demanda por productos o servicios, la necesidad de administrar con mayor detalle los temas de liquidez y flujos de efectivo, así como afectaciones importantes en las cadenas de valor, ya sea por disrupciones o incluso por el cierre total de las operaciones. Si a esto le agregamos lo que comentaba Paco de la alta volatilidad en los precios del petróleo, pues definitivamente tenemos un escenario con bastante incertidumbre para las empresas en el país, donde una visión integral para definir la mejor manera de navegar esta crisis, considerando temas fiscales y financieros, por supuesto, pues resulta vital para todos los sectores en el país. En este contexto y considerando que una gran parte de las operaciones de las empresas o grupos en México se llevan a cabo entre partes relacionadas, ya sean residentes en el país o en el extranjero, pues un tema que se vuelve muy relevante es el de los precios de transferencia y cómo podemos eficientar el valor de las contraprestaciones con mis partes relacionadas bajo un escenario actual con efectos económicos y operativos importantes por la pandemia, así con la necesidad de asegurar el cumplimiento con obligaciones fiscales, considerando el ambiente de controversia actual y sobre todo el esperado por parte del SAT. Como ustedes saben, México cuenta con regulaciones de precios de transferencia que están basadas en las guías de la OCDE, donde prácticamente todas las operaciones con partes relacionadas deben de llevarse a cabo conforme al principio de valor de mercado. Estas regulaciones incluyen también requisitos para contar con documentación comprobatoria por cada ejercicio fiscal, mediante lo que conocemos comúnmente como estudios de precios de transferencia, pues para demostrar este cumplimiento. Una parte relevante también es que estas regulaciones en la ley del impuesto sobre la renta pues dan la facultad al SAT para ajustar ingresos acumulables y deducciones autorizadas entre partes relacionadas en caso que éstas no se hubieran determinado conforme a los precios y montos de contraprestaciones
hubieran utilizado terceros independientes en operaciones comparables. Esta referencia de considerar operaciones con o entre terceros al momento de evaluar mis operaciones con partes relacionadas, básicamente es la clave en la definición del principio de valor de mercado, el cual debe tomarse muy en cuenta al momento de pactar o estas operaciones con partes relacionadas. Entonces, en este contexto, básicamente, estas regulaciones de precios nos pueden dar oportunidades valiosas para poder ajustar nuestras políticas con partes relacionadas, incluso buscando objetivos particulares como la administración eficiente de los flujos de efectivo o liquidez, dependiendo de las áreas o entidades del grupo donde más se necesiten. Esto siempre y cuando podamos tener un soporte adecuado que dichas operaciones o ajustes pues estén cumpliendo con este principio de valor de mercado, ¿no? El cual definitivamente nos permite tomar en consideración temas de comparabilidad, incluyendo los efectos extraordinarios de esta pandemia, ¿no? Para así poder reflejar la realidad de negocios que actualmente están enfrentando todas las empresas. Si bien siempre ha sido importante, ahora creo que se vuelve crucial, primero el asegurarnos de tener una alineación entre los modelos de negocio con nuestras políticas de precios, buscando tener así todo el soporte necesario de que nuestras operaciones se están pactando valores de mercado, sobre todo en los casos donde se estén evaluando ajustes, y así poder estar preparados ante posibles auditorías del SAT, donde se pudiera cuestionar las condiciones o políticas de estas operaciones en general. Los siguientes pasos que estamos sugiriendo y que hemos estado revisando con nuestros clientes en el día a día durante las últimas semanas, pues tenemos como punto relevante el revisar y analizar posibles ajustes en las políticas de precios en nuestras operaciones intercompañía, por ejemplo, en la prestación de servicios, en operaciones de financiamiento, en pagos por regalías al extranjero, arrendamientos, etcétera, donde pudiéramos buscar eficientar temas de impuestos como el IVA y las retenciones aplicables al momento de hacer los pagos, como comentaba Paco, así como administrar las necesidades de flujo, ya sea con empresas en México o en el extranjero. En particular, y definitivamente sujeto a análisis más detallados dependiendo los hechos y circunstancias de cada caso, pues algunos ejemplos de ajustes potenciales que actualmente estamos evaluando con varios de nuestros clientes, pues incluye el analizar cambios, ya sea a la alza o a la baja, en los márgenes de utilidad utilizados en estas políticas intercompañía, pues por ejemplo, en las típicas prestadoras de servicios donde las políticas de costos más margen son muy comunes en México, o bien para otras estructuras como distribuidores de riesgo limitado o contra manufacturers, maquiladoras, donde las circunstancias actuales, por ejemplo, grupos donde se están obteniendo pérdidas, pues pudieran soportar que no necesariamente se tenga que garantizar un margen fijo de utilidad o de retorno para estas entidades, ¿no? Conforme al valor de mercado y lo que estamos observando en la economía. Otro tema para los que se hayan adentrado un poquito más en sus análisis o estudios de precios de transferencia, pues como saben, una parte importante del soporte para este tipo de márgenes de valor de mercado pues tiende a depender mucho del uso de empresas comparables públicas, mediante las cuales se obtienen rangos de valor de mercado y con esto soportamos los márgenes entre partes relacionadas. Sin embargo, una complicación de este enfoque para épocas de crisis o de impactos adversos como los actuales, pues es que generalmente la información financiera anual de estas empresas comparables públicas, pues generalmente no se encuentra disponible sino hasta el siguiente año, ¿no? Esto claramente podría representar problemas en caso de esperarnos hasta el cierre de nuestro ejercicio para identificar estos impactos y así poder evaluar ajustes intercompañía, por lo que aquí definitivamente lo que estamos recomendando es no esperar hasta el cierre de año, sino hacer una revisión ahora en nuestras operaciones con partes relacionadas conforme a las realidades o impactos en el mercado. En este punto, una mejor práctica que les pudiera compartir, o lo que estamos haciendo en varios casos, pues es tomar como referencia
las experiencias o impactos en los rangos que vimos en la pasada crisis económica de 2008, para tener una idea de a dónde vamos, o incluso mejor aún, el hacer un monitoreo de los resultados de estas empresas comparables públicas durante estos trimestres, donde ya se empiezan a ver que si bien ha habido sectores ganadores, algunos, en la mayoría de los casos, pues vemos tendencias a la baja, tanto en el nivel como en la rentabilidad de las operaciones. Y así con esta idea de tendencias, pues se pueden tomar decisiones más certeras al momento de evaluar ajustes en nuestras operaciones con partes relacionadas. Como lo comentábamos, definitivamente la recomendación es actuar ahora y no esperar hasta el cierre de año para evaluar ajustes. Por un lado, considerando que esto nos pudieran ayudar en temas de liquidez u objetivos del negocio, pero también considerando que ajustes tardíos pudieran detonar otras implicaciones como temas de IVA o impuestos indirectos, temas de comercio exterior, temas de contabilidad electrónica, pero también incluso con las reglas de ajustes de periodos de transferencia que tenemos en México desde hace un par de años, donde prácticamente se vuelve muy complicado y con varios requisitos el poder soportar, por ejemplo, deducciones para aquellos casos en los que se hayan aplicado ajustes de precios de transferencia una vez cerrado el ejercicio y que estos reduzcan la base gravable en México. Si bien ahorita describimos cambios importantes en las políticas como modificar márgenes de contraprestación, otras alternativas que claramente pueden evaluarse son cambios menos fuertes en las condiciones alrededor de nuestras operaciones con partes relacionadas, al igual como se harían con terceros o que incluso ya estamos haciendo con terceros, ¿no? Por ejemplo, modificar los términos de pago como los días de crédito otorgados o incluso opciones de mayor impacto como retrasar los pagos a partes relacionadas, como comentaba Paco hace unos momentos, o incluso al contrario, en entidades que ocuparan más el efectivo, la liquidez, incluso realizar prepagos en algunas operaciones. Pues todo esto definitivamente sujeto a evaluar las condiciones en las que terceros independientes harían estas operaciones, probablemente con algún descuento o prima adicional, dependiendo del caso. Un tema que claramente vemos muy relevante ahora, sobre todo para administrar flujos de efectivo y liquidez, pues son las operaciones de financiamiento entre partes relacionadas, ¿no? Aquí un comentario es que la OCDE publicó unas muy esperadas guías en febrero de este año para operaciones de financiamiento y pues con temas muy relevantes que tenemos que cuidar y tomar en cuenta al momento de pactar estas operaciones o aplicarles ajustes. Si bien las revisiones a tasas de interés o incluso la moneda en que están pactados los préstamos, ahorita con la volatilidad del tipo de cambio, son aspectos que vemos comúnmente en estas operaciones. Otro tema que les pudiera compartir donde vemos que se puede ganar flexibilidad es el contar, por ejemplo, con algún tipo de tesorería centralizada, ya que esta puede ser una pieza clave pues, para administrar las necesidades de efectivo, otorgando financiamientos urgentes, o bien para poder mover de una manera más rápida los flujos a las áreas o entidades que más los necesiten. Rápidamente, como podemos ver en la presentación, pues para cualquiera de estos cambios, definitivamente es crucial que se revise a detalle el análisis funcional que se incluye en los estudios de precio de transferencia. Para los que han entrado un poquito de detalle en sus estudios, básicamente aquí se documentan las funciones, activos y riesgos de cada parte relevante en una operación. Y de esta forma es importante que si hacemos un ajuste en alguna contraprestación intercompañía, pues que se revise que lo que se dice en el estudio y en el análisis funcional, pues tenga consistencia, ¿no? En la documentación soporte. En esta misma línea de buscar consistencia en la documentación soporte que tengamos, pues también destacamos el revisar los contratos, ¿no? Y intercompañía y actualizar las cláusulas que sean relevantes, ya sea que no estén alineadas con las realidades que estamos enfrentando actualmente. Por ejemplo, si tenemos o no alguna cláusula de fuerza mayor, o bien si fuera incluso necesario actualizar otras cláusulas o renegociar totalmente los contratos si fuera necesario. El
el otro tema que poníamos en la diapositiva es pues, la importancia de documentar qué impactos en particular estamos teniendo dentro de las empresas del grupo, así como identificar aquellas entidades donde se están absorbiendo más los riesgos o incluso pérdidas, considerando que si bien estos pueden ser efectos más que razonables, pues bien sabemos que el SAT podría auditar o cuestionar caídas en la utilidad de las empresas, por lo que el preparar y mantener toda esta documentación soporte puede llegar a ser muy clave en caso de una revisión. Entonces, últimos comentarios y continuando con esta línea de controversia, pues podríamos decir que incluso antes de esta pandemia ya se había identificado que las auditorías de precios de transferencia eran de las que han mostrado más tendencia, no solo en México, sino a nivel global. Y pues esperamos que las autoridades fiscales vayan a enfocar una buena parte de sus esfuerzos de fiscalización en este tipo de revisiones, ¿no? Donde normalmente hacen targets de operaciones grandes y les resulta activo hacer cuestionamientos sobre ellas. Y pues de hecho, con base en nuestra experiencia en revisiones con el SAT, definitivamente sí estamos viendo auditorías cada vez más agresivas y más complejas. Van tomando cada vez más elementos que van en línea y en ocasiones más allá de las guías de la OCDE, así como de los planes de acción BEPS, y pues buscando cuestionar temas cada vez más de fondo, como la razón de negocios o la sustancia en las operaciones entre partes relacionadas. Entonces, como comentario final, bajo la perspectiva de precios de transferencia, definitivamente, si pudiéramos llevarnos algo el día de hoy, la recomendación sería pues, el revisar y evaluar bien las operaciones actuales o incluso nuevas operaciones entre las empresas del grupo, pues considerando los retos que todos estamos viviendo actualmente. Esto es de gran importancia y pues siempre buscando asegurar el cumplir con las regulaciones en esta materia. Mi nombre es María Luisa Lara. Nada más para platicarles un poco, digo, ya en adición a lo que comentó Paco y José respecto a todo el tema que hoy en día enfrentamos por la pandemia, como bien comentaba José al final de su plática, es que pues todavía antes de este tema, las autoridades fiscales en México ya venían como pues poniendo ciertas directrices a lo que hoy en día se enfrentan los contribuyentes en el tema de cumplimiento y revisión por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes sabrán, aún antes de la reforma fiscal de este año, ya era muy sonado el tema del 69B, a las empresas denominadas EFOS, que son las que están de manera permanente en este listado que se publica dentro del DOF y del SAT, ¿no? Y bueno, ¿qué nos lleva a esto? Como ustedes sabrán, o a lo mejor ya algunos han tenido este tipo de casos, nosotros hemos visto mucho que una práctica común por parte de las autoridades ha sido, digo, ya está hoy en día en ley, después de la reforma, es, oye, si tú tienes una operación con un contribuyente denominado EFOS y en 30 días después de la publicación de la lista tú no me puedes comprobar la materialidad de esas transacciones, pues vas a tener que corregirte, ¿no? O sea, corregir los efectos fiscales que tú le hayas dado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si nosotros elevamos operaciones con ese tipo de compañías, ya sea compras, servicios, pues si nosotros no podemos probar la materialidad de estas transacciones, el SAT te pide que las consideres como no deducibles. A eso se refiere con que corrijas tus declaraciones, ¿no? En este caso, lo que nosotros hemos visto es que es algo, o sea, pues sumamente preocupante, es el tema de que si el SAT no da por bien visto la información o no se le responde a tiempo, han estado cancelando los certificados de sello digital. Y si bien hasta 2019 esto no era un tema, porque, bueno, más bien tenía más argumentos para pelearse, dado que no estaba en ley, hoy en día, ya después de la reforma, en el artículo 17H del código se establece, ¿no?, que te pueden cancelar el certificado de sello digital. Si bien también se dice que una vez que tú te corrijas o acredites las transacciones, te tienen que activar de manera automática estos certificados de sello, pues a fin de cuentas es algo sumamente preocupante, ¿no? Otra cosa que también es muy preocupante respecto a este tema es que pues muchas veces nosotros en el día a día o las empresas en el día a día con sus operaciones muy probablemente no estén al tanto de los listados que publica el SAT o el DOF
con este tipo de contribuyentes, por lo cual se nos pueden pasar los 30 días, ¿no? Entonces, para estos efectos, lo que EY ha desarrollado como parte de sus herramientas de automatización es, además de poderlos apoyar con el tema de comprobantes y complementos de pago, también nosotros tenemos una herramienta en la cual de manera automática se está visualizando si alguna de las operaciones que tuvo la compañía fue con algún proveedor que ya esté denominado como EFOS, ¿no? O sea, dentro de la lista del 69B definitiva. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues obviamente le da a las empresas muchísima pues, oportunidad de responder a las autoridades fiscales, ¿no? De decir, oye, a ver, aquí está la materialidad. Y creo que es un tema sumamente relevante también a lo que decía José, el hecho de tener todo sumamente documentado. En experiencia, al día de hoy, las auditorías por parte del SAT son sumamente pues, invasivas, por decirlo de una u otra forma, ¿no? Ya no basta con que tengas los contratos, con que tengas las facturas, sino se van literal a lo que ellos dicen, a pruebas de materialidad, o sea, que ellos puedan comprobar que el servicio se prestó, llámese un entregable, correos, o en el caso de bienes, mercancías, pues que se pueda demostrar que tú en realidad recibiste esa mercancía, ¿no? Entonces, creo que este tipo de herramientas son sumamente relevantes y ayudan al día de hoy a las empresas para pues, poder hacer frente a este nuevo tipo de requerimientos, ¿no? Ahora, si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Igual, digo, complementando un poco estos temas, como ustedes ya bien sabrán, la reforma fiscal de este año, pues igual fue un tanto agresiva, por decirlo así, ¿no? Si bien la intención se supone que fue equiparar los parámetros a los de la OCDE, pues en nuestra opinión y también con base en otros criterios, creemos que México se aventuró a tomar algún tipo de decisiones pues atrabancadas, por así decirlo, dado que no hay como tal precedentes en la OCDE para ciertos tipos de decisiones que se tomaron y que hoy en día están en ley, ¿no? Creemos que algunos de los más relevantes que para ustedes, y digo también en general de la reforma, es el tema de que con esta nueva reforma se incluye el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en el cual es en general una regla general antiabuso, ¿no? En la cual pues se establecen principalmente dos cosas. Una, que cualquier operación que no tenga una razón de negocio es válida y que el beneficio fiscal sea el principal objetivo. Y esto cómo se mide es que si tu beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico de la transacción que estás haciendo, se te va a recaracterizar y no se le darán los efectos fiscales que haya tenido esa operación, ¿no? Entonces, esta regla lo que busca es decir, oye, si tú estás haciendo una transacción simplemente por el beneficio fiscal que tú vas a tener o el ahorro fiscal que tú podrías llegar a tener, pues nosotros podemos, ante una auditoría, alzar la mano, esto se va a un comité, y si el comité que está conformado por el SAT y la Secretaría de Hacienda dicen, ok, lo vamos a revisar, te van a auditar en específico esa operación en la cual puede ser que se te recaracterice, es decir, que no se reconozcan los efectos fiscales, lo cual quiere decir que es como si no se hubiera celebrado esa operación, si al punto de vista de la autoridad, lo que tú buscabas era simplemente un beneficio fiscal, ¿no? Creemos que esto es un poco complicado hoy en día porque, no hay reglas suficientemente claras de cómo se va a dar esto en la práctica y también como reglas pues complementarias a lo que se está diciendo, porque te dicen, oye, si tú haces una transacción en muchos pasos cuando la pudiste haber hecho en uno, pues lo podemos recaracterizar. Y a esto, digo, viéndolo prácticamente, a lo mejor el ejemplo más claro es una reestructura. A lo mejor lo que tú estás buscando es simplemente eficientar costos. Hoy en día, con todo lo que está pasando, pues a lo mejor las empresas van a decir, yo ya no puedo absorber el costo de 5 empresas, entonces pues tengo que reestructurar mi negocio, mis líneas de negocio, y voy a tener 1 o 2. Entonces, las autoridades lo que dicen es, si esto no está bien fundamentado, digo, aquí sería el motivo claro, la pandemia, pero si tú haces una reestructura y para efectos de la autoridad no está bien fundamentado la razón económica y de negocios que tú estás dando esa operación, te la podemos recaracterizar. En este caso, una reestructura en la que las fusiones, decisiones, traspaso a costo, ¿a qué te la recaracterizarían? Pues lo pudiste haber hecho en una venta. Entonces, esto se va a fiscalizar como una venta y se tendrán que pagar los impuestos correspondientes a, ¿no? Esa es una. Y otra también que creemos es relevante al día de hoy,
es el nuevo esquema de operaciones reportables que viene a partir del artículo 197 del código, en el cual también te dicen como habrá ciertas transacciones que tendrán que reportarse a la autoridad, ya sea por parte de los asesores fiscales que ayuden a las empresas a hacerlo o directamente por las empresas, cuando así lo acuerden tanto el asesor fiscal como la empresa, o si bien la empresa realiza esta transacción independientemente sin apoyo de ningún asesor, la empresa será el que tendrá que informar de estas actividades, ¿no? Digo, por mencionar algunas, la verdad es que en el artículo 199 se podrían encontrar todas, es una lista extensa, pero por comentarles las más relevantes, en un caso en el que una compañía o grupo de compañías realicen algún tipo de actividad para poder amortizar pérdidas que ya estaban próximas a cancelarse, eso se tiene que reportar, ¿no? No sé, en partes relacionadas, si se hace el traspaso de un activo que sea de difícil valoración, también se tienen que reportar. En el caso de una reestructura corporativa en la cual no hay una contraprestación con base en las funciones u obligaciones o riesgos de las compañías, también, ¿no? En general son este tipo de cosas. Entonces creemos que también es relevante que ante el caso de una duda, pues mejor pues estar bien asesorados a efectos de evitar una posible contingencia fiscal con base en una auditoría próxima, digo, sobre todo viendo la postura de las autoridades hoy en día, ¿no? Y si podemos pasar al siguiente y creo que último slide, por favor. Y ya último punto de nuestra parte, igual respecto a la reforma fiscal, que igual creemos que puede ser de su interés, dado que, como comentaba Paco y José, pues México tiene mucha interacción con partes relacionadas en el extranjero, es la nueva fracción del artículo 28, que habla, es la fracción 23 del artículo 28, ¿no? Que habla de la no deducibilidad de pagos al extranjero. Pero ¿qué es lo alarmante de esto? Que es cualquier pago, o sea, ya no es nada más a lo mejor servicios o regalías o asistencia técnica, no, aquí ya es cualquier pago que México le haga a una parte relacionada en el extranjero que se considere refipre, no será deducible. O sea, esto es desde ventas de materia prima, cualquier tipo de mercancía, inventario, o sea, cualquier cosa, cualquier transacción te podrían hacer no deducible si se considera que a quien se lo está pagando México es un régimen fiscal preferente, ¿no? Que digo, básicamente hoy en día también se ha vuelto más difícil identificar como que en primera instancia qué es o no un refipre para efectos fiscales en México, dado que antes se decía, bueno, es si el país tributa una tasa menor al 22.5%, se considerará refipre, pero las reglas hoy en día te dicen lo que efectivamente se cause y pague de impuesto, por lo cual ya no te habla de una tasa estatutaria, sino de una tasa efectiva, lo cual se tienen que hacer análisis a detalle antes de determinar si los pagos que realice México se consideran efectuados un refipre o no. Esta regla la verdad es que es un poco complicada, por lo cual en el slide que están viendo lo pusimos en 4 secciones, ¿no? La regla general, que es la que les comentaba, que no van a ser reducibles los pagos que se hagan un refipre. Ahora, hay una segunda regla que te dice, si tú le haces un pago a una jurisdicción que, ok, no es considerada un refipre, o sea, está bien, tributa más de un 22.5%, causa y paga un impuesto a más de 22.5%, pero esa compañía se voltea y hace pago a otra parte relacionada que sí es considerada refipre, también ahí tienes un tema, ¿no? Que caemos un poco también en lo que habla la regla de acuerdos estructurados. Ahora, también hay una excepción, que es la que nosotros hemos estado recomendando mucho a nuestros clientes y viene aunado a todo lo que ya les hemos dicho, que es muy importante contar hoy en día con la documentación que soporte todo lo que hacemos. Y la excepción básicamente te dice que si el receptor del pago, o sea, a quien tú le estás comprando la materia prima, le estás pagando el servicio, cuenta con los activos y con el personal necesario para prestar el servicio o para la enajenación de los bienes, ok, no, o sea, no va a aplicar esta regla. Sin embargo, hoy en día no hay nada totalmente claro que te diga, o sea,
con cuántos, no sé, con cuánto personal se puede decir que ya pasaste, que hay sustancia, o con cuántos activos puedes decir. Obviamente esto ya va mucho más en función de la actividad. Claramente no puedes decir que necesitas el mismo número de empleados para vender mercancías que para otorgar un préstamo o que para prestar un servicio de asesoría, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por lo cual creemos que es importante que se analicen, por lo menos de manera general, todas las operaciones que se tienen hoy en día, con qué país y en todo caso, si se puede también la sustancia, ¿no? De un inicio. Y lo último es que esto no es tan común, creemos, pero digo, igual es bueno tenerlo en cuenta por si alguien de ustedes tiene este tipo de estructura o algo así, que te dice que la excepción, o sea, el hecho de que cumplas con los requisitos de sustancia no te va a aplicar cuando los pagos se realicen por medio de mecanismos híbridos o cuando el pago se realice a un establecimiento permanente que no pague impuestos en el país o jurisdicción donde se encuentre, ¿no? Entonces, creemos que, o sea, esta en específico, pues es muy relevante, ¿no? Porque pues en México hay muchas compañías y empresas que pues muchos de sus suministros, materias primas, servicios principales, vienen de partes relacionadas en el extranjero, por lo cual el hecho de estar ante una deducibilidad de este punto de vista incrementaría obviamente la utilidad fiscal en un porcentaje muy relevante, ¿no? Para las empresas. Voy nada más a terminar de pasar las diapositivas sobre el tema que estábamos hablando ahorita inicialmente de resiliencia corporativa, lo del programa y la dinámica, y hacemos las preguntas por 10 minutos que están pendientes para desahogar. Nos habíamos quedado en el tema del programa de resiliencia, en qué era la resiliencia, y estaba pensando en la mañana cómo lo podríamos explicar. Y vi este squishing, que es un muñequito que usan algunos de nuestros hijos o nietos. Y bueno, finalmente este objeto tiene la capacidad perfecta para regresar a su estado de una manera asombrosa. Creo que es una manera muy práctica de explicar lo que es la resiliencia y bueno, cómo la enfocamos en el tema corporativo. Digo, ahí está el ejemplo, le tomé una foto al muñequito y ahí se aprecia claramente cómo se encuentra antes de que algún agente externo ejerce una fuerza contra el mismo. Luego el impacto de la fuerza y la presión de la mano, cómo lo deforma, que es lo que estamos ahorita los empresarios sintiendo por todos lados, el tema de salud, el tema del empleo, el tema de la nómina, el tema financiero, el tema de créditos, el tema de arrendamientos, el tema de pago de derechos. Y por todos lados vemos que existen numerosos factores de riesgo y adversos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente con la resiliencia corporativa son las capacidades que la empresa debe desarrollar para administrar sus riesgos y superar las vulnerabilidades a través de la innovación y la transformación. En muchas partes del mundo desde hace muchos años se están creando departamentos, gerencias, áreas dedicadas al tema de transformación, al tema de innovación, para que la empresa esté preparada para esto. Y en esa parte es donde también nos vamos a ir ayudando a través de todo este programa. Vamos a enviarles a sus correos electrónicos un breve test que nos puede diagnosticar. Porque la finalidad de todo este programa, que son 4 sesiones en un primer bloque y otras 2 en un último bloque, es apoyar eficientemente a las empresas a resistir, a continuar, a transformarse, pero también eso hay que tenerlo muy claro, porque aquí en México tenemos una cultura donde consideramos que el cerrar una empresa, la quiebra, el concurso mercantil, es algo deshonroso o se puede equiparar hasta un fracaso. Y eso es totalmente falso. En otros países hay una cultura muy amplia sobre este tema. Y para cada uno de estos temas fuimos invitando a expertos de diferentes firmas, de diferentes regiones con un expertise muy amplio
que nos van a poder apoyar y guiar a todos los empresarios a lograr estos fines. Y es decir, la empresa puede retirarse digna y legalmente. Incluso hay un recurso para hacerlo, ¿no? Es parte de lo que vamos a ir viendo. Hay firmas invitadas como Greenberg Traurig, está Nader, donde va a venir Hans Gebel, que es socio de la firma, Esteban Jacks de C3, con Control Risk, y así hay varios invitados, Littler en tema laboral con EY, que van a ir apoyándonos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Como lo decíamos, mediante estrategias económicas y legales proporcionadas por expertos acreditados a través de un programa integral, el cual comprende los 8 temas que les estaba yo platicando ahorita y divididos en 2 bloques. Ahí vamos a ir atendiendo cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son los temas? Los temas, ahorita les voy a explicar de dónde salieron: económico, financiero, salud, certidumbre, seguridad y riesgos, obligaciones, fiscal, laboral, con recurso humano. Estos temas se encuadran en un vector de vulnerabilidad conforme a 4 áreas: la financiera, la estratégica, la incidental y las operaciones. Cada una de estas áreas nos va a ayudar precisamente en el vector a decidir cuáles son las soluciones, los caminos y las opciones que tenemos. Obviamente, tenemos que analizar todas las fortalezas y las debilidades. Como les platicaba, ¿de dónde salen los temas? Bueno, realizamos 2 encuestas. Fue un trabajo personalizado para conocer el pensar y el sentir de los empresarios en la región. Entrevistamos a empresarios de Campeche, de Tabasco mayormente, y algunos de Veracruz también. Bueno, solamente se planteó una pregunta muy sencilla: ¿cuáles son tus 3 mayores preocupaciones en este momento? Y bueno, aquí podemos ir viendo en este círculo, esta es la encuesta de WhatsApp, cómo se encuentra ahorita conformado el sentir colectivo de todo el empresariado regional. Estos son los temas que les interesan. Ahorita estábamos viendo el tema relacionado con impuestos y financiero. El tema de certidumbre o la incertidumbre es una constante increíble. Encontramos en muchas respuestas la palabra incertidumbre y la palabra inseguridad. Es el sentir de todos los empresarios actualmente. Sectores encuestados, bueno, estos son los diversos sectores. Es un trabajo corporativo, no es un trabajo sectorizado. Se incluyeron a muchos sectores: gestión del agua, automotriz, consultoría, renovables, inmobiliario, alimentos, construcción, farmacéutica, educación, petróleo, hotelería y a consultores, ¿no? En total fueron, entre las 2 encuestas, aproximadamente 250 encuestados. Esta es la encuesta que se realiza a través de internet, y esta fue la otra encuesta. Y aquí, bueno, el tema de salud es también muy preocupante, y otra constante tremenda, que es el tema de la fluidez. Por eso le dimos importancia. Va a haber también otro módulo para el tema de financiamiento, porque es un tema que le interesa mucho a los empresarios, ¿no? Y los vamos a ir abordando, como los comenté, de manera muy puntual, y tratando de ser muy asertivos y rápidos. ¿Para qué no, o cómo nos ayuda un programa como este de resiliencia corporativa? Bueno, lo podemos resumir en una frase muy simple, citando o recordando ahí a Darwin: lo que no evoluciona termina por extinguirse. Los tiempos y las condiciones actuales obligan a cambios, obligan a transformación. Hoy es el momento de innovar, pero con agilidad. No podemos ser indecisos y tardar mucho en tomar acciones. El ejemplo de Kodak es uno de los ejemplos más interesantes en 2011 o 2012, cuando había entrado a quiebra por no arriesgarse, por ese miedo al cambio y esas reservas.
La compañía estuvo a punto de perderse y bueno, regresó muy fuerte con otros temas, precisamente gracias a la resiliencia corporativa. Hay que tomar decisiones acertadas en ciclos muy eficientes. La ruta de solución, vamos a ir a través de todo de este programa y las diferentes pláticas, desarrollando un plan y una ruta de solución. Hay que detallar las rutas de valor empezando a partir de casos tangibles con clientes reales, porque cada caso es muy particular. Ahorita todos pensamos que el tema digital es la solución, ¿no? Lo presencial versus lo digital. Lo presencial ahorita no es posible y es cierto que es una ruta el tema digital. Sin embargo, eso no es posible para todos. El tema de ventas o líneas de servicio a través de Internet, ¿no? Mercado Libre. Bueno, dependiendo si tenemos ya un inventario importante, ahí lo podremos sacar, pero hay que revisar cómo están las líneas de proceso y los temas de insumos, ¿no? Hay que identificar y proteger las reservas de valor, monetarias y no monetarias. Ejemplo, lealtad. Agilizar los ciclos de respuesta a las oportunidades detectadas. Hablábamos de un tema de agilidad. Hay que encontrar oportunidades, irlas detectando y actuar. Y mantener comunicación continua con el entorno. Ahorita son tiempos de unión, porque para que la economía se restablezca no puede haber individualismos. Todo el empresariado con clientes tenemos que unirnos, consultores. Esta es precisamente una iniciativa en ese sentido para poder salir adelante y sortear esta crisis. Son tiempos de colaboración, son tiempos de alianzas, son tiempos de tejer rutas de crecimiento conjunto. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es conocernos, es decir, diagnosticarnos. Nosotros también les vamos a mandar ahí, y todo esto es totalmente gratuito, lo aclaramos, un cuestionario donde pondrán a hacer un diagnóstico más o menos del estado en que se encuentra la empresa actualmente, identificando las actividades comerciales, las fortalezas, oportunidades, debilidades, riesgos y amenazas, como un FODA también va inmerso en esto, ¿no? Hay que elaborar un plan de acción que considere los riesgos, debe ser funcional, como decíamos, ágil y adecuado al negocio, totalmente personalizado. Y los vamos a ir apoyando en las diversas sesiones. Para esto se va a ofrecer también un caso práctico a la empresa que lo requiera con los asesores que estamos trabajando en esto. Se le va a apoyar a ir haciendo el plan a la medida. Nos va a apoyar también mucho ahí Esteban Jax, que va a estar con nosotros más adelante. Él es uno de nuestros colaboradores. Y bueno, yo me voy a despedir con esto para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, y vamos a continuar con este plan de resiliencia en la próxima sesión. Pero dejamos estas medidas primordiales para irlas considerando, ¿no? Reevaluar las fortalezas y reducir los riesgos, asignar recursos a funciones críticas y de rápido retorno. Eso es muy importante. No podemos dispersarnos y no podemos gastar en cosas innecesarias. Y tenemos que aprovechar la capacidad estratégica para crear alianzas que fortalezcan al mercado, no solamente a la economía personal. Hay que fortalecer al mercado para salir adelante conjuntamente. Este es un tema muy, muy, muy importante. Hay que pensar en todos los temas de agrupaciones que pueden prestar estas posibilidades. Y bueno, si eso por mi parte es todo, y podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí se encuentra con nosotros Paco y José para ir respondiendo aquí algunas de las dudas, ¿no? Primero nos preguntan qué son las partes relacionadas. No sé quién la quiera tomar, José Claro. o Paco. Claro, Eric, con gusto. Creo que es de precio de transferencia esa pregunta y con mucho gusto. Digo, básicamente
la definición de partes relacionadas se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular en el artículo 179, y básicamente la definición es que dos o más empresas o incluso personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Digamos, la definición es bastante amplia. Digamos, la manera más sencilla de ver esto son básicamente empresas del mismo grupo, ya sea dentro de México o con el extranjero, pero incluso pues joint ventures o empresas que tengan accionistas en común, proyectos de inversión, etcétera, donde tengan algún control sobre la administración de la otra empresa, pues pudieran entrar dentro de esta definición. No es una definición amplia, normalmente la vemos muy enfocada en grupos de empresas, ¿no? Esas son mis partes relacionadas. Ahí creo que te tenemos en mute, Eric. Ahí está. ¿Ya ahí me escuchan? Ahí Sí. te escuchamos bien. Sí. Ok, perfecto. Aquí parece que hay otra pregunta que creo que también es para ti, Pepe. Sí. La duda es sobre la capacidad de la autoridad fiscal para realizar auditorías referentes a los estudios de precios de transferencia. ¿Le da menor importancia? Dice, ¿o tiene menor capacidad para recaudar? ¿O cuál es el motivo por el cual pocas empresas son auditadas por este rubro, al menos en Tabasco? Nos lo pregunta Ángel Augusto Pérez Gil. Perfecto, claro, Eric. Sí, digo, realmente lo que nosotros estamos viendo en los últimos años, por lo menos, es al contrario, o sea, al contrario de darles menor importancia, creemos que el SAT ha estado invirtiendo cada vez más en este tipo de auditorías de precios de transferencia. Digo, me da gusto escuchar que si en Tabasco o en su sector, en el sector de Ángel, a lo mejor si no han recibido muchas auditorías, me da gusto. Yo lo que comentaría es no bajar la guardia, ¿no? Tener siempre bien la documentación preparada y consistente. Digo, ahorita en la exposición decíamos de los estudios de precios de transferencia, pero como sabemos, también tenemos declaraciones informativas en el anexo 9 de la DIM. Si presentamos DICIF o dictamen, hay cuestionarios de precios de transferencia, hay nuevas declaraciones que llamamos BEPS, conforme al Plan de Acción 13 de la OCDE, que toda esta es información que el SAT está recabando, digamos, de 2016 para acá, por lo menos en el tema BEPS. Y digamos, también recordemos que el SAT lleva un desfase, ¿no? De algunos años, 3, 4 años para atrás, en las auditorías. Los planes finales de la acción BEPS se publicaban en 2015, entonces apenas estamos entrando en estos años donde creemos que el SAT tiene más herramientas para cuestionar temas de precios de transferencia, por lo cual creo que el comentario general es, pues qué bueno si no han tocado auditorías, pero sí recomendaríamos no bajar la guardia y tener bien preparada su documentación soporte. Muchas gracias, Pepe. Otra pregunta por acá, no sé si sea para Paco. ¿Cuáles son las empresas del 69B? Y preguntan las del outsourcing. Hola, otra vez. Las empresas del 69B como tal no solo son las de outsourcing, o sea, podrían estar ahí las de outsourcing, que últimamente están muy atacadas igual por parte de la autoridad fiscal y el gobierno en general, pero no. Son las que llaman más como empresas fantasmas, que son las que se supone que realizan transacciones, o sea, están amparadas en CFDI ciertas transacciones, ya sean servicios o enajenación de bienes, pero no cuentan con los activos ni recursos humanos para realizar esas transacciones. Les digo que normalmente en la práctica muchas veces se les conoce como empresas fantasmas, ¿no? Que puede ser que en un cuartito de por un metro ponen una dirección, un RFC y dicen que ahí hay una empresa cuando pues no se cuenta con los recursos necesarios. Y ahí también creo que también han existido casos donde son empresas que sí, o sea, que sí tienen los activos, tienen el personal, pero que ante visitas domiciliarias el SAT no pudo comprobarlo. Entonces, digo, creo que el mensaje es claro aquí, o sea, es importante monitorear que todos sus proveedores no se encuentren en esta lista para evitar riesgos de no deducibilidad y de no acreditamiento del IVA, porque sí es algo que
que se está tomando mucho en cuenta desde una devolución de IVA hasta las revisiones que está haciendo la autoridad. Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos ahorita es, ¿qué comentario tienen sobre la fiscalización de la autoridad? Conforme a las disposiciones 2020, en mi poca experiencia no he percibido una fiscalización más ardua con la simulación de operaciones y lo determinado en el 5A. Sí, digo, yo creo que es algo completamente, digo, ya había en el pasado disposiciones en el Código Fiscal enfocados a combatir la simulación. Sin embargo, yo creo que con la reforma fiscal ya hay disposiciones muy particulares. Yo creo que el tema del agar y esquemas reportables va a ser muy importante. Digo, hoy en día efectivamente no hay casos en a los que tengamos acceso de que la autoridad haya estado, digamos, atacando con base en estos o fiscalizando con base en estos artículos, pero es algo que evidentemente va a acabar pasando. Digo, por ejemplo, el tema de esquemas reportables, pues las compañías van a empezar a reportarlos hasta el año que entra, ¿no? A pesar de que la obligación ya está en vigor. Y pues va a ser muy interesante ver cómo utilizan los nuevos artículos del Código Fiscal en los temas del agar para comprobar que las operaciones realizadas tienen un beneficio económico mayor al beneficio fiscal que generan. Hoy en día no tenemos esa experiencia, pero claramente es algo que en algún momento va a pasar y no solo en México, sino en otros países del mundo que ya está pasando, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta. Hay una de Gustavo Asensio que viene a encuadrar en el seminario de obligaciones. Se la vamos a enviar también ahorita por correo electrónico. Y hay otra pregunta aquí financiera que nos dice, ¿cuál estrategia recomiendan en el tema de ganancias financieras por el impacto en el ingreso? Sí, yo creo que es un tema complicado porque, como ustedes saben, para efectos fiscales, la ganancia cambiaria y la pérdida cambiaria se reconocen no necesariamente hasta que se realiza, sino incluso la no realizada. Entonces, digo, pues yo creo que es un tema en pagos provisionales hay criterios que han llevado a interpretar que la ganancia cambiaria se puede de alguna manera compensar contra la pérdida cambiaria. Yo creo que hay que analizar ahí caso por caso, pero eso puede ayudar a mitigar el impacto en pagos provisionales, aunque sí, la verdad, se requiere un análisis mucho más detallado del tipo de activos y pasivos financieros que la compañía tenga. Y lo otro, pues también es evaluar qué hacer con esos activos financieros y pasivos financieros, ¿no? Creo que desde un punto de vista fiscal financiero y económico, el hecho de mantenerlos ahí, pues implica un costo. Entonces, hay que evaluar también si se tiene que reestructurar, si se tiene que cambiar la moneda, o alguna otra estrategia financiera, ¿no? Perfecto. Bueno, hay otras preguntas que son para el tema de resiliencia corporativa, que si soy una empresa que quiero que me usen como caso práctico, ¿a quién debo enviar el correo? Ahorita Karina les va a enviar todos los correos que tenemos registrados. Igual los pueden dejar por aquí si no registraron su correo. Les va a enviar un correo tanto con los datos y de Paco, míos, de José Carvajal, y ahí podrán mandar las preguntas y ahí mismo también se puede enviar la empresa que puede someterse ahí al caso práctico con muchísimo gusto para desarrollarle su plan. Otra pregunta aquí, ¿cuál será el próximo seminario? Ahí también aprovecho para contestarle a don Carlos Madrazo. El seminario siguiente es totalmente dedicado al tema laboral. Ahí se van a tocar todos los aspectos laborales, todas las medidas, las estrategias que corresponden ahorita a las condiciones actuales y las opciones que tenemos. Invitamos a
alguien también de EY, de Monterrey, va a estar con nosotros en el tema laboral. Va a estar también un socio de la firma Littler, que es creo que de las firmas más importantes a nivel mundial en materia laboral, y también alguien de Priego Brito para responder todos esos temas, abordar temas de regulación, el tema de los lineamientos en salubridad, en los temas de seguridad. Todo eso se va a abordar puntualmente en el próximo seminario, y como lo señalamos, la idea es que en cada seminario hablen expertos del tema, ¿no? Porque es importante dejar siempre claro que los abogados no somos todólogos. Creo que debemos de desarrollar una expertise y hablar de temas muy particulares para que el cliente pueda tomar una decisión con elementos sólidos. Una última pregunta, las demás las vamos a ir contestando por correo. ¿Qué escenario prevén ustedes para las compañías en el tema de Pemex? Paco o José, que también han hecho muchos trabajos al respecto, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería el panorama de Pemex y lo que le espera a las compañías que tienen relación con la empresa productiva del Estado? En todo el caso de los pagos y demás. Sí, yo creo que, digo, y yo creo que cuando platicamos de Pemex se convierte mucho en temas, digo, en opiniones más personales. Yo en lo particular, digo, y es una opinión totalmente mía, no de la firma, digo, Pemex ahorita creo que hace falta entender más a detalle cuál va a ser el plan del gobierno para rescatarlo financieramente. Yo creo que eso es indispensable que ocurra, y tienen que tomar mayores acciones y medidas a las que han anunciado. O sea, creo que las que han anunciado no son suficientes. Eso cómo impacta a las empresas. Digo, yo la verdad es que sí veo periodos, digamos, más largos de repago por parte de Pemex a sus proveedores. Digo, si en el pasado había problemas, digo, yo creo que esos problemas van a continuar o incluso pueden empeorar un poco. Y lo otro es, pues Pemex también tiene que buscar maneras de monetizar los activos que hoy tiene actualmente. Y en caso de que se logre consolidar esa acción, yo creo que van a abrir muchas oportunidades de negocio para el sector privado. Y finalmente, pues también tendremos que monitorear el desarrollo que va a tener la construcción de la refinería, ¿no? en Tabasco. Yo creo que es uno de los proyectos prioritarios para el gobierno, y ese hay que monitorearlo, ¿no? ¿Para ustedes la nueva normalidad está cerca o está lejos todavía para los empresarios? Pues yo creo, Eric, que claramente todo cambió. O sea, y más que regresar a la normalidad, yo creo que va a existir una nueva normalidad. O sea, ya no va a ser, ya la interacción que van a tener las empresas con sus clientes y proveedores va a tener que cambiar. O sea, ya no va a poder ser igual, porque esto pues marcó el mundo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que va a haber una nueva normalidad. Perfecto. Me pregunta aquí, yo creo que ya para terminar, don Carlos Madrazo, ¿qué se puede hacer para hacer una reingeniería en materia financiera y de impuestos, o qué debe hacer la empresa? Creo que es una muy buena pregunta. Y yo creo que es empezar, o sea, yo creo que todo se tiene que empezar por conocer tu negocio y conocer los procesos internos que tiene una empresa. Y a partir de ahí, empezar a identificar áreas de oportunidad que existen en esos procesos, digo, no solo fiscales, financieros, pero desde una perspectiva más integral. Y creo que el hecho de poder conocer bien los procesos de tu empresa te puede abrir muchas oportunidades
para lograr eficiencias en costos y en flujo, que es lo que más se busca ahorita, ¿no? Perfecto. Yo creo que lo que pregunta ahí don Carlos va perfectamente relacionado con lo que es el objetivo, ¿no? del programa, ¿no? Hacer precisamente un trabajo integral, un plan integral, donde se van a tocar las diversas aristas y todos los puntos transversales que ahorita le duelen a la empresa, porque precisamente esa reingeniería tiene que ser armónica y trabajarse en todas las áreas, ¿no? Creo que con cada uno de los puntos que vamos a ir abordando, vamos a darnos un panorama importante en todo lo que respecta al tema laboral que nos preocupa ahorita muchísimo a todos. Es uno de los puntos de mayor interés, el tema de las nóminas, el tema del teletrabajo, el tema de las contrataciones, el tema de las terminaciones, los horarios reducidos. Todos esos temas generan muchísima incertidumbre, porque incluso sabemos o conocemos que en materia legal es una cosa y la línea política es diferente al fin en materia laboral. Es decir, hablando de la contingencia y la emergencia, ahí tenemos un grave problema. En materia de obligaciones, todos los temas de arrendamiento, los temas de crédito, las reestructuraciones. Al respecto o sobre eso, Paco, ¿qué nos podrían comentar? ¿Qué se puede hacer en el tema de financiamiento o qué opciones tendríamos también por ahí? No, yo creo, Eric, complementando lo que dijiste, yo creo que lo que las empresas también tienen que empezar a poner mayor atención es en el uso de la tecnología, porque muchas veces pensamos que las ideas que creemos que la tecnología nos puede dar están a años de nosotros, y no, incluso hay institutos que justamente se dedican a dar a entender de que muchas veces la tecnología, o sea, o lo que pensamos que va a existir en 5 años, ya existió 10 años atrás. El tema aquí es encontrar esa tecnología y poder adaptarla a nuestro negocio, porque yo creo que a partir de este momento de lo que se dio el COVID, es indispensable que las empresas empiecen a evolucionar en ese aspecto. Como les comenté, o sea, no solo desde el punto de vista fiscal, que claramente es un gran foco y un área de mejora que con tecnología se puede automatizar relativamente fácil, pero para procesos operativos, con proveedores, incluso, por ejemplo, hemos empezado a ver casos hasta con nuestros mismos clientes, que para efectos ya de poder reunirnos con ellos, vamos a tener que mantener prueba de que pues, no estamos contagiados con el virus, ¿no? Y para esto se están desarrollando aplicaciones en tu celular donde puedes mantener un track de todas las personas con las que estuviste a 2 metros de distancia. Entonces, si alguna de ellas se llega a detectar que está infectada, automáticamente te avisan en tu celular y tu celular te genera un código en el que te dice si tienes riesgo o no a estar infectado, ¿no? O contagiado, perdón. Entonces, ese tipo de evoluciones tecnológicas creo que es importante que todas las empresas las empiecen a tomar en cuenta, porque se pueden llegar a convertir incluso hasta en ventajas competitivas, ¿no? De tener estas medidas de cumplimiento. Creo que ahí diste ahí en el clavo. Pueden ser ventajas competitivas. Ahorita creo que esta crisis permite que mediante la resiliencia podamos muchos salir adelante y obviamente creando, innovando, pensando, ejercitándonos mucho más también mental y técnicamente. Además creo que bueno, hay que estar preparados siempre. La parte preventiva debe ser parte de la cultura mexicana. Y un ejemplo muy sencillo de lo que está dejando esta crisis
ventajas competitivas por estar preparado, pues es el caso de Jeff Bezos, ¿no? Va a ser el primer trillonario en la historia y estamos a nada de verlo, ¿no? Y gracias a lo que se potenció todo ahorita con la economía digital. Entonces creo que hay muchas lecciones que aprender de la mano de todos ustedes. Solamente nos resta agradecerle muchísimo a Paco Nogués, a Pepe Carvajal, que nos hayan dedicado este tiempo. Como les comentamos, ellos también, junto con nosotros, dejan sus correos electrónicos para cualquier duda. Karina les va a hacer llegar ahorita mediante correos todos los datos que requieran, las preguntas que se quieran mandar, con mucho gusto se van a responder por cada experto y como les comentamos, son gratuitas. Ahorita creo que hemos respondido ahí la gran mayoría de preguntas y espero pues haya sido esto y se puede fortalecer más, obviamente, cuando les hagamos llegar esta encuesta que les dijimos, este quiz, donde nos va a permitir diagnosticar en dónde nos encontramos para ir seleccionando ya un camino o un rumbo y tratar de generar un plan que sea muy efectivo y que sea obviamente ágil. Pues muchísimas gracias a todos. Yo me despido, soy Eric Manuel Pliego Brito y fue un placer compartir esta sesión con ustedes.